Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 45 se declara aprobada. El acta de la sesión número 46 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados, para lo cual el señor prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Buenas tardes. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 55 para hoy, 23 de julio. Se ha recibido un proyecto iniciado de moción de los diputados señores Araya, Don Jaime, Bianchi y Ulloa, y de las diputadas señoras Astudillo y Musante, que modifica el decreto ley número 2859 de 1979, que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile para resguardar la identidad de sus funcionarios ante la población penal. Esa es la cuenta para esta sesión, presidenta. Muchas gracias, prosecretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Antes de partir con el objeto de la sesión, quisiéramos solicitar a las jefaturas de comité que nos hagan llegar, por favor, los nombres y los tiempos de intervención de cada uno de sus miembros. Esta sesión tiene por objeto conocer en profundidad, analizar y discutir el anuncio de la asociación público-privada entre Codelco y Soquimich para el desarrollo en conjunto de las actividades productivas y comerciales del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060 y las consecuencias que este acuerdo tiene para nuestro país. A esta sesión han sido citados la ministra de Minería, doña Aurora Williams Bauza, y el ministro de Economía y Fomento y Turismo, don Nicolás Grau Veloso. Por su parte, han sido invitados el presidente del directorio de Codelco, don Máximo Pacheco Mate, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, don José Miguel Benavente Ormazábal. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 31 de agosto del año 2022, les recuerdo que en sesiones especiales solo se podrá presentar un proyecto de resolución por bancada durante los primeros 30 minutos de la sesión. Los comités parlamentarios podrán usar la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional y los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo corresponderá al Comité del Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social e Independientes, para lo cual se ofrecerá la palabra al diputado Jaime Mulet hasta por 15 minutos. Diputado Jaime Mulet, le ofrezco la palabra. Gracias, estimada presidenta. Saludo a la señora ministra de Minería, al señor Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. El objeto de esta sesión es conocer en profundidad, analizar y discutir el anuncio de asociación público-privado entre Codelco y SQM para el desarrollo conjunto de las actividades productivas y comerciales del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060 y las consecuencias que este acuerdo tiene para el país. Cuando el presidente Boric dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio en abril del año 2023, fui uno de los que apoyó su decisión, especialmente porque se hacía cargo de 4 temas fundamentales que comparto. Con esta estrategia se buscaba asegurar el involucramiento del Estado en todo el ciclo industrial. Diputado Mulet, disculpe. Les pedimos por favor a la sala tomar atención a la lectura de este informe y volver a sus pupitres a los diputados y diputadas que se encuentran de pie. Les pedimos un poco de atención a la sala, por favor, para que el diputado Mulet pueda seguir haciendo la introducción a esta sesión especial. Diputado Mulet tiene la palabra, disculpe. Muchas gracias, presidente. O los que no les interesa que se retiren para que no metan bulla, al menos. Entonces se busca, con esta estrategia, asegurar también las capacidades por medio de un instituto tecnológico de investigación del litio y los salares, desarrollo de actividades público-privadas, sostenibilidad política y social, garantizar una adecuada modernización del marco institucional, etcétera. Se señala también en la estrategia del litio que el Estado podrá tener una visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo desde la exploración hasta la agregación de valor, además de las regulaciones claras para asegurar la sostenibilidad de la inversión para el desarrollo del país.
Los privados, dice, aportarán capital, innovación, tecnología, redes de mercado, etc. Asimismo, se señala que Corfo solicitará a Codelco la búsqueda de los mejores caminos para lograr desde ya participación del Estado chileno en la explotación del litio en el Salar de Atacama, negociando en primer lugar con SQM, cuyo contrato vence precisamente el 2023, señala, cierro comillas. Además, se agrega que en primer lugar, en caso de conformarse una empresa público-privada que explote el litio del Salar de Atacama, tendrá el Estado una participación del 50 más 1% de esa participación. Respecto de la cuestionada historia de SQM, no hubo, creo yo, un camino viable mejor para implementar su estrategia y apurar el tranco, ya que la ventana de oportunidad en que el litio es un buen negocio es una ventana corta. ¿Es el acuerdo de Codelco bueno o no bueno para Chile? ¿Se hizo o no se hizo lo correcto? ¿Fue o no fue transparente el proceso? Son algunas de las preguntas que nos queremos contestar en estos breves minutos. Y me haré cargo de algunas críticas también que se han hecho a este acuerdo. Sobre la importancia del litio, la electromovilidad, la cuarta revolución industrial, Internet, la energía renovable, la fusión nuclear, etcétera, el tritio, no me detendré porque no hay tiempo. Creo que lo interesante de cualquier debate de minería de esta envergadura es trascendental para el país. No nos olvidemos que este país se funda con la plata de Agua Amarga de Vallenar, se consolida con la plata de Chañarcillo, y aquí está el colega que es de mi región también. Después sigue con el salitre que nos costó el cáliz sangriento, incluso una revolución. El cobre, la viga maestra. Y hoy día tenemos una oportunidad más con el litio y tenemos que hacer bien las cosas. Este es un debate importante de país, donde Chile, si hace bien las cosas, puede captar miles y miles de millones de dólares para satisfacer las demandas de nuestros compatriotas. Y hacerlo bien requiere, obviamente, un esfuerzo para que estos recursos no se dilapiden. Por eso que es un tema importante para nuestro país. En segundo lugar, quiero hacer un breve paréntesis y recordar que fue un político chileno, don Narciso Urureta, a quien dedico mi intervención, que en el año 69 nos alerta respecto del litio. Y siendo diputado en la sala de la otrora Cámara, hace un planteamiento y denuncia que una gran compañía minera, Anaconda, estaba pidiendo pertenencias mineras sobre todo el Salar de Atacama, incumpliendo los compromisos que ya tenía con Chile producto de los acuerdos que había llegado con el gobierno del presidente Frei Montalva. Incumpliendo los acuerdos. Narciso Urureta hace la denuncia y alerta el año 69 en una intervención en esta Cámara de Diputados de la importancia que tendría el litio en el futuro. Y vaya que no se equivocó y tuvo razón don Narciso. Después se hizo, la nacionalización del cobre, llegó la dictadura militar y la verdad es que el litio pasó solo a tener interés en él la Corporación de Fomento, la Corfo. Posteriormente los militares nacionalistas también pusieron algún ojo en el tema del litio y el 76 se incluye como sustancia de interés nuclear, el 77 la Corfo manifiesta el Salar de Atacama y hace esa gestión que permite que hoy día el litio esté en manos del Estado. Y sigue la historia hasta el año 80, cuando la Corfo también en esa década crea 2 empresas con participación de capitales norteamericanos y con la Corfo para trabajar el litio en el Salar de Atacama. Después viene el año 95, donde SQM se hace de una de esas empresas y toma el control porque Corfo le vende la parte que tenía en ese proyecto. El litio comienza a ser muy relevante para la electromovilidad. Llegamos ya al año 2010. El presidente Piñera hace un proceso de licitación, y esto es muy importante para la conclusión, y en ese proceso de licitación del presidente Piñera queda anulado, se invalida, no se puede llevar a cabo completamente. Posteriormente, la presidenta Michelle Bachelet, del 2014, creó la Comisión Nacional del Litio, donde se hace un gran estudio. Presidía la ministra Williams, que está aquí presente, esa comisión. Y entrega un informe en el año 2015 donde señala, entre otras cosas, aspectos muy relevantes. Me permito leer 2 o 3. La comisión constató la ausencia del Estado en las actividades relacionadas con la producción del litio y, por ende, la necesidad de que el Estado se involucre y sea garante en este recurso mineral y en su explotación, de manera que maximice y capture su renta económica con una mirada de largo plazo.
se recomienda una serie de modificaciones a los contratos que tenía la Corfo y otras cosas. Hasta el año 2018, en que hay un acuerdo, el acuerdo que llega el señor Vitrán, que modifica los contratos después de una serie de incumplimientos de Albemarle y de la compañía SQM. El presidente Piñera se hace cargo de la Estrategia Nacional del Litio el año 2023 y la entrega al país. Ya había fracasado el presidente Piñera en su segundo mandato en otro proceso de licitación que también fue ahora anulado por la Corte Suprema. Boris señala en su estrategia nacional un conjunto de medidas que buscaría aumentar las riquezas para el país, desarrollando una industria clave como paso fundamental para vincular el desarrollo económico de Chile a un cambio hacia una economía verde a nivel global. Ya nos referiremos a algunos de esos aspectos. Se hace el memorándum de entendimiento al que llega Codelco, cumpliendo el encargo que le hace el presidente de la República, y posteriormente se transforma en el acuerdo que se suscribe el 31 de mayo del presente año, donde se establece ya formalmente 2 periodos para regular esta asociación. El primero, donde asumirán los actuales contratos de Corfo y SQM hasta diciembre del 2030, y el segundo, el proyecto Salar Futuro, que será regida por los nuevos contratos suscritos por Corfo y Minera Tarar desde el 2031 hasta el 2060. No me voy a detener en eso porque ustedes los conocen y están, sino que quiero ir más bien a hacer el juicio de valor. El acuerdo al que llegó Codelco con SQM fue fruto de una serie de críticas, pero también de personas que lo valoraron. Aquí tengo algunas de ellas. Recuerdo el exministro Loren Goldberg, señala que es un acuerdo ganar-ganar, donde las dos partes señala ganan. Por otra parte, Marcos Lima, expresidente de Codelco, también señala, un hombre experto en esta materia, que es un acuerdo exitoso para las partes. No es fácil llegar a un acuerdo, dice, y bueno, ambas partes han tenido sus ganancias. La Sonami establece respecto al acuerdo una mirada crítica, pero una mirada más bien que tiene que ver con la ideología de quienes hoy día conducen la Sonami, porque dice que podría desincentivar la inversión privada en el sector minero del litio debido a la preferencia del gobierno por un control mayoritariamente estatal. Obviamente es una mirada crítica que tiene un sesgo válido, pero ideológico detrás. En el fondo dice que le gustaría que la explotaran solo los privados, que siguiera seguramente quienes la están explotando hoy día. Tianqi Lithium, un socio de SQM, también hace una mirada crítica y lo señala, la verdad, fundamentalmente por una discusión dentro del propio SQM respecto de su participación. Es una pelea entre accionistas. Por último, miren, esto es extremadamente importante, relevante, pero el tiempo es muy corto y yo me voy a ir a la parte final que me interesa que quede claro con el juicio de valor que hago sobre esto. Se ha criticado por distintos actores el método de negociación directa que hizo Codelco con SQM. Se ha sostenido que este proceso debió haberse hecho por una licitación internacional. Se ha señalado que de esa forma se hubiera sido más transparente y el Estado de Chile podría haber captado más renta. Se ha dicho que la licitación pública es el mejor proceso. Yo creo que por la experiencia que ha tenido nuestro país en diferentes épocas de la historia, en diferentes procesos, no es posible afirmar categóricamente que una licitación pública es el mejor camino para una negociación de esta envergadura. Conocemos con antecedentes concretos los procesos de licitación que se hicieron durante la dictadura militar, por ejemplo, donde estudios posteriores determinaron que las licitaciones de importantes paquetes accionarios de grandes empresas fueron obviamente subvalorados. Pero también en democracia hemos tenido licitaciones bastante malas para el Estado de Chile, como la licitación de Ferronor, como la propia parte de Corfo que compró SQM, donde los precios aparecen extremadamente bajos. Y para no ir más lejos, solo hace poco se han objetado procesos importantes como licitaciones del Registro Civil o licitaciones de la JUNAEF, que han sido judicializadas y han tenido que ser anuladas. De tal manera que el proceso de licitación por sí solo no es garantía. Por ello, no creo que es posible afirmar categóricamente que un proceso de licitación internacional para abordar este tema tan complejo como el Salar de Atacama haya sido el mejor método.
El camino de la empresa pública, que en algún momento lo planteamos algunos, también estaba cerrado porque este Parlamento no tiene los votos para aprobar y financiar una empresa pública. ¿Qué pasa con la transparencia, que se dice que tampoco fue la correcta de este proceso? Honestamente, yo creo que el acuerdo cumple con niveles de transparencia, ya que estuvo sometido al escrutinio público permanentemente, con una amplia y ardua discusión abierta de personas y empresas directamente involucradas, o con interés en la explotación del litio, con la academia y expertos, con empresas chilenas y extranjeras de gran envergadura, con actores públicos y privados, algunos involucrados directamente, como accionistas de SQM, con representantes de los pueblos originarios, por esta propia Cámara de Diputados, y en especial porque nunca se hizo pública ninguna oferta concreta alternativa a Codelco, pese a estar expresamente facultado para recibirla incluso durante la negociación, como lo señala la cláusula 11 del memorándum de entendimiento. Por último, la captación de renta, que para mí por lo menos fue lo que fue decisivo para tomar una posición y aprobar, y dar mi opinión favorable. Asimismo, desde el punto de vista de la captación de renta, puedo concluir que es bastante adecuada. Conforme al antecedente entregado por la compañía Codelco, se podría llegar a captar hasta el 85% de la renta económica de la explotación del litio en el Salar de Atacama, el 85%. Considerando los ingresos del Estado por las utilidades, el ser propietario del 50% más una acción de la empresa, por las rentas de arrendamiento que se perciben por las pertenencias mineras que son propiedades de Corfo, por los impuestos a la renta y otros que debe pagar, por la ley del impuesto a la minería o royalty. Entonces se puede llegar al 85%, incluso hay algo más, que no es renta, pero no deja de ser interesante. Los trabajadores también dan sus fondos en un 13,8% de la propiedad de la compañía a través de las AFP, que también indirectamente hay una renta social. Yo les recuerdo a los honorables colegas que, aunque no es exactamente igual por el alia de la minería extractiva y las grandes inversiones que requieren los yacimientos de cobre, en el royalty de la gran minería llegamos al 46,5% de carga potencial máxima de la renta imponible operacional. Y que un estudio de la CEPAL, llamado Renta Económica, Régimen Tributario y Transparencia Fiscal de la Minería del Litio en Argentina, Bolivia y Chile, del año 2022, de hace poco tiempo, hecho por el economista Michel Jorrat, señala, comillas, en términos acumulados se observa que el Estado de Chile se apropió en un periodo de 10 años de 1.508 millones de dólares, equivalente al 36% de la renta económica. Y el resto, el 64% restante, el sector privado. Entonces, llegar al 85% en esto es obviamente satisfactorio. Es satisfactorio. La empresa del Estado no da, no hay acuerdo en este Parlamento para hacer una empresa pública. De manera que el camino es el adecuado. Por último, con todo lo expuesto, y en un ambiente de aguda desconfianza pública que vive nuestro país desde hace mucho, donde no es habitual resaltar lo positivo, sino más bien desconfianza y reproche, yo me permito saludar positivamente este acuerdo que recoge la experiencia de sucesivos gobiernos y actores políticos como don Narciso Ureta, a fines de los 60, hasta el actual presidente Gabriel Boric, que se condice con su estrategia nacional del litio y salvaguarda los intereses de Chile. Edith. Muchas gracias, diputado. Para continuar, me ha solicitado la palabra para poder entregar mayores elementos de esta discusión, quien ha sido invitado por esta Cámara de Diputados y Diputadas para esta sesión, el presidente del directorio de Codelco, don Máximo Pacheco Mate. Le ofrezco la palabra, don Máximo. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludo a los honorables diputadas y diputados presentes. La suscripción del acuerdo de asociación entre Codelco y SQM el 31 de mayo pasado abre las puertas para un acuerdo público-privado sin precedentes que permitirá al Estado de Chile ser protagonista de la producción y operación del litio en el corazón del Salar de Atacama, que cuenta con una de las mayores reservas de este mineral en el mundo. Esto contribuirá al desarrollo de las comunidades, de la región y del país, así como a la transición energética
que requiere con urgencia el planeta para responder a la catástrofe del calentamiento global. La asociación, formada por Codelco a través de su filial Minera Tarar y SQM a través de SQM Salar, se podrá constituir una vez que se cumplan todas las exigencias legales, técnicas y ambientales y el respectivo proceso de consulta indígena a cargo de Corfo. Todo planificado para que concluya en los primeros meses del año 2025. En abril del 2023, el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la Estrategia Nacional del Litio, que señaló textualmente, abre comillas, Corfo solicitará a Codelco la búsqueda de los mejores caminos para lograr desde ya la participación del Estado chileno en la explotación de litio en el Salar de Atacama, negociando en primer lugar con SQM, cuyo contrato vence precisamente el 2030. Cierre comillas. Nuestro directorio, que como ustedes bien saben, está compuesto por personas con diversas visiones y cuenta con autonomía del gobierno de turno, me encomendó por unanimidad la responsabilidad de iniciar tempranamente las conversaciones con Corfo, que es el propietario de las reservas, bajo el marco definido por el presidente de la República, que eran, en primer lugar, asegurar la continuidad de las actividades productivas en el salar, segundo, aumentar de manera sostenible la producción de litio, lo que implica introducir cambios tecnológicos que tiendan al equilibrio hídrico de la cuenca del salar, tercero, asegurar la entrada del Estado en el ciclo productivo y cuarto, asegurar la plena participación de las comunidades establecidas en sus inmediaciones y cercanías. El acuerdo Codelco-SQM ha sido recibido como una noticia positiva por la opinión pública chilena, y así lo acreditan todas las encuestas que conocemos. También por los analistas y los agentes más relevantes. No obstante, aún se insiste majaderamente en críticas desinformadas o derechamente interesadas respecto a decisiones que nuestro directorio ha tomado por la unanimidad de sus integrantes. Permítanos brevemente hacernos cargo de algunas de ellas. Quisiera ser enfático. No confundamos confidencialidad con opacidad, ni respeto por las instituciones con falta de transparencia. Codelco publicó proactivamente en su página web largos y diversos antecedentes relacionados con su futura participación en la explotación del litio en el Salar de Atacama. Como presidente del directorio, me he pronunciado públicamente y en diversas ocasiones sobre el proyecto con SQM. Hemos informado a las autoridades competentes aquellos hechos esenciales relacionados con el acuerdo. Hemos entregado amplia información al Congreso Nacional en las sesiones respectivas de la Cámara y del Senado, como mediante sus respuestas a los múltiples requerimientos de información por parte de señoras y señores diputados. Me atrevo a decir que no conozco una operación empresarial de esta envergadura sometida a más exámenes de entidades regulatorias de la más diversa naturaleza, lo que incluye la Contraloría General de la República y las múltiples instancias de libre competencia y financieras por los que habremos de pasar en Chile y en el campo internacional antes que esta asociación se ponga en marcha. A lo anterior hay que sumar que ambas empresas hemos mantenido y seguimos manteniendo un diálogo constante, constructivo, abierto con las comunidades del Salar de Atacama, sin exclusiones, incluyendo aquellas en las que se encuentran emplazadas las actividades del negocio. Diálogo que ha significado compartir con ellas antecedentes altamente confidenciales para conocer e incorporar sus puntos de vista. Han surgido opiniones, incluso de sectores que históricamente no han comulgado precisamente con el libre mercado, que nos objetan de no habernos dado el tiempo para realizar
una licitación abierta a cualquier oferente y haber preferido, en cambio, una negociación directa con SQM, que es el actual arrendatario de las propiedades de Corfo. Al respecto, quiero hacer algunas aclaraciones para despejar las dudas al respecto. De partida, Codelco no tiene la obligación legal de realizar una licitación pública para determinar con quién formar una asociación público-privada. De hecho, tenemos varias asociaciones en operación, formadas en diferentes épocas y con diversas empresas, y nunca nadie ha planteado que deban pasar por una licitación. Una asociación público-privada no es homologable a la adquisición de bienes o servicios, ni a la adjudicación de un contratista, cuyos procesos generalmente se resuelven mediante licitaciones. En este caso, Codelco estaba buscando un socio para constituir una nueva sociedad en conjunto en una industria en constante y rápida evolución, atendiendo a una multiplicidad de variables que no se podían definir a priori. La única opción viable para conformar una asociación de esta naturaleza era precisamente negociar con los posibles interesados directamente para poder buscar en conjunto una fórmula conveniente y viable. La solicitud de nuestro mandante, el Estado de Chile, fue actuar con celeridad para aprovechar la oportunidad que tenemos como país de ser ahora, no mañana ni pasado mañana, protagonistas de la producción de litio a nivel mundial. La negociación directa con SQM está en línea con esta petición. Ella permite que el Estado se incorpore a la explotación de litio en el Salar de Atacama en forma previa a la expiración de los contratos vigentes entre Corfo y SQM en 2030. Puedo decir que a pesar de la publicidad que ha tenido este proceso, Codelco no recibió ofertas competitivas por parte de terceros. Esto confirma que la industria del litio a nivel mundial tiene muy pocos participantes capaces de operar en un ecosistema tan complejo y delicado como el Salar de Atacama, que forma parte del patrimonio natural y cultural de Chile y sus pueblos. Chile, además, debe cuidar su soberanía y preservar una posición equilibrada en el mapa mundial del litio. Y no nos engañemos, los que estamos en esta sala sabemos lo que es una licitación, el tiempo que toma preparar las bases, responder a las reclamaciones y a los potenciales recursos judiciales, luego conseguir los permisos, reunir los recursos humanos y técnicos, crear confianza con las comunidades, construir redes de comercialización. Todo eso obliga a una transición que podría haber durado varios años. Esto nos habría significado perder oportunidades, exponernos a riesgos desde el punto de vista medioambiental y arriesgarnos a una interrupción sine die de los valiosos recursos que esta industria entrega al Estado y a las comunidades del Salar. A juicio de nuestros asesores y de la unanimidad del directorio, esto era un riesgo que no tenía sentido tomar, toda vez que disponíamos de las capacidades e infraestructura que hoy día están instaladas en el Salar de Atacama por parte de SQM como resultado de sus más de 3 décadas de operación, lo que nos permite la continuidad operacional sin disminución de los niveles de producción a partir del 2031. Es de público conocimiento que SQM es una empresa chilena que hoy se ubica entre los mayores productores de litio a nivel mundial y por lejos el operador con mayor experiencia y eficiencia en su explotación. Asimismo, viene realizando pruebas pilotos por varios años de una amplia gama de nuevas tecnologías para reducir el consumo de agua en el salar
y mejorar las recuperaciones de litio desde la salmuera. Y aún con errores y aprendizajes, SQM viene impulsando un diálogo intercultural que ahora, con la participación de Codelco, intensificaremos con una visión de futuro pensando en estas y las próximas generaciones. En base a todas estas consideraciones, la unanimidad del directorio de Codelco optó por explorar una asociación con SQM en lugar de aventurarse en una licitación con beneficios inciertos. ¿Significa acaso esto que Chile está vendiendo barato su enorme potencial de producción de litio? Presidenta, lo descarto tajantemente. Entre el 2025 y el 2030, el Estado de Chile, a través de Codelco, Corfo y el Fisco, recibirá aproximadamente el 70% del margen operacional que genera la producción de litio, que actualmente es de 65%. A partir del 1 de enero del 2031, cuando ya termine el contrato actual de arrendamiento de SQM a Corfo, el Estado de Chile recibirá 85% del margen operacional que genera esta nueva empresa, 70% a través de pagos a Corfo e impuestos, más 15% a Codelco. Esto implica que el Estado de Chile reciba ingresos en un rango entre 21.000 y 49.000 millones de dólares, considerando precios de largo plazo de $15.000 la tonelada y $25.000 por tonelada de carbonato de litio equivalente. Durante la vigencia de la asociación, son cifras que no tienen parangón en asociaciones de este tipo en ningún lugar del mundo. Pero los beneficios para Codelco y el Estado de Chile van aún más allá de estas cifras. Hay que tener en cuenta que SQM aportará a la asociación la totalidad de su infraestructura productiva, incluido el centro de refinamiento de productos de litio más grande del mundo, ubicado en Antofagasta, sin necesidad de un desembolso para Codelco. Asimismo, aportará todas sus filiales de comercialización de litio y el personal clave que sabe operar el salar y las plantas refinadoras y que alcanza a 3.500 personas. A esto se suma que le entregará a Codelco su know-how y propiedad intelectual para que los pueda usar en otros proyectos de litio, además de transferirle sus pertenencias mineras en el salar de Maricunga. Tomando en cuenta todo lo anterior y para terminar, Presidenta, y por su intermedio, diputadas y diputados, carece de todo fundamento afirmar que esta asociación no es conveniente para Codelco y el Estado de Chile. Otro aspecto que ha estado presente en la agenda pública dice relación con los accionistas minoritarios y el gobierno corporativo de SQM. Como comprenderán, así como no admitimos que ninguna empresa asociada a Codelco opine sobre la forma como nosotros actuamos, no emitiré opiniones sobre cuestiones que atañen exclusivamente a nuestro futuro socio y a los reguladores a los que está sometido. Hemos sostenido con ellos una relación estrictamente profesional y corporativa, y así lo seguiremos haciendo. Termino con un tema que no siempre está en el tapete, pero que para nosotros es absolutamente prioritario. Me refiero al diálogo con las comunidades atacameñas y con el pueblo licanantay, incluyendo las que se sitúan donde están las operaciones, con el fin de alcanzar acuerdos beneficiosos para todas las partes. Este diálogo se basa en los estándares internacionales de resguardo y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, pero aspira a crear una relación de colaboración permanente con plazo indefinido. Nuestro propósito es, junto con las comunidades, hacer del Salar de Atacama un referente mundial de diálogo intercultural y desarrollo sostenible. Podemos tener diferencias sobre las formas como hemos avanzado, en la que seguro hemos cometido errores,
pero ha llegado la hora de dar una oportunidad a la confianza y unirnos en torno al camino que hemos seguido. El litio es la llave para la transición energética y uno de los recursos más valiosos con los que cuenta Chile para alcanzar mayores niveles de bienestar para las futuras generaciones. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Máximo Pacheco. A ver, hemos estado haciendo sonar las campanas, los timbres hace un rato. Como bien saben, la sesión para poder dar continuidad debe tener quórum de 62 diputados a lo menos. 52. Perdón. Es que habían hecho la solicitud de suspensión de sala. Me equivoqué. Continuamos entonces. Vamos a entregar la palabra. Tiene la palabra el diputado Cristian Tapia. Gracias, presidenta. Presidenta, esta determinación sobre el futuro del Salar de Atacama, que es la mayor reserva mundial del litio, y la decisión más trascendente que adoptará este gobierno. En este contexto, lo que se requiere es un actuar con transparencia, colocando el interés general del país por sobre todas las cosas y por sobre todo los intereses particulares. Es eso precisamente lo que acá no ha ocurrido en el acuerdo de Codelco con Soquimich. No sabemos quiénes negociaron. Hemos preguntado muchas veces en la Comisión de Minería y Energía, en representación de Codelco, a fin de definir si alguno de ellos tiene conflicto de intereses. Lo que sí sabemos es que el estudio de abogado Carey, que tiene como director a un abogado que fue hasta hace poco director de Soquimich, fue contratado por Codelco para que lo asesoraran en esta negociación. Se dice que este acuerdo es bueno porque recuperaremos el litio antes que termine el contrato vigente en diciembre del 2030. Lo que no se dice es que después de esa fecha el Estado recupera el 100% del control. El 100% del control de la explotación. Tampoco se dice que si bien el fisco tendrá el 50% más uno de la propiedad de la empresa, que tendrá a cargo dicha explotación. Entre el 2025 y el 2030, el fisco va a recibir la ganancia de un 20% de lo que extraiga. Y Soquimich, un 80%. ¿Dónde está el negocio? Además, Soquimich va a seguir manteniendo el control de la empresa en este periodo, hasta el 2030. Además, se le regala a Soquimich, algo que es importante, un aumento de 300.000 toneladas por sobre lo que ya tiene el acuerdo vigente. Y se lleva sin pagar nada extra por este aumento. Solo pagará lo que ya está. Esto es la renta de arriendo que está en el contrato vigente y la carga tributaria que está por ley. Si hay otro operador en el Salar de Atacama, ¿por qué no lo llamaron a una licitación para ver quién daba más por el aumento de la producción que estaba dispuesto a entregar al Estado? ¿Por qué simplemente dejar que Soquimich pague 0 pesos nuevamente por esto? Por otra parte, es un engaño de cuando se habla que el Estado gana, pero lo que no se habla es cuánto el Estado deja de ganar, que es algo bastante importante. Y para esto debo considerar 3 elementos. Primero, la renta de arrendamiento conforme al contrato de arrendamiento vigente. Soquimich debe pagar una renta de arrendamiento la que por el acuerdo que hizo Vitran el año 2018 es un monto que puede llegar al 40% de las ventas, en caso que el valor de la tonelada sea superior a $10.000. Ese está vigente en el contrato. Segundo, el pago de impuestos. Desde ya la empresa que explora el litio deben someterla a las cargas tributarias que por sí está en la ley. Tercero, el precio por acceder a las operaciones. Las empresas que se adjudican un contrato para la explotación de un bien a pagar normalmente un valor por acceder a dichas operaciones o negocios. Ejemplo, el propio Codelco, que pagó este año $236 millones por un proyecto de litio muy inferior en la calidad y que ni siquiera
está en desarrollo, que es el proyecto Salar Blanco de Maricunga. Por la renta de arrendamiento más la carga tributaria normal, Soquimich o cualquier otra empresa aportarían al Estado un valor del 80% del monto de la venta por tonelada. Es decir, no hay ningún gran negocio. El acuerdo de mantener la renta de arrendamiento, obviamente la carga tributaria establecida en la ley, pero Soquimich finalmente no tendrá que pagar ningún valor por exceder al contrato. De hecho, así lo señaló expresamente Ricardo Ramos, gerente general de Soquimich, en la Junta de Accionistas del 21 de mayo de este año. Públicamente, diversos expertos, como aquí han señalado también que me han antecedido, que expertos han hablado, Camilo Lago, que trabajó en Cochilco y coordinó la comisión sobre el litio en el gobierno de la presidenta Bachelet, ha manifestado que solamente un contrato Chile podría tener 10.000 millones de dólares, pero si se hubiese hecho con transparencia. En cuanto a la amenaza de que Soquimich iba a dejar las piscinas vacías al contrario de 2028, eso es un engaño. Es decir, Soquimich le puso la pistola al pecho, señor Máximo Pacheco, para amenazarlo que le iba a dejar las piscinas secas. Y eso no corresponde, porque lo demás, en el nuevo contrato establece que tiene que poner tecnología de punta, es decir, extracción directa del litio. Esa tesis se echa totalmente para abajo. Se dice que no hubo opción, ya que el nuevo operador no alcanzaría a sacar los permisos ambientales. Obviamente que sí, porque el Estado es el que entrega los permisos ambientales. Entonces aquí hay tantas preguntas. Se trata de un acuerdo que amarra al Estado hasta el 2060, con una empresa que ha corrompido a la política en forma transversal, afianzando además una estructura de poder que ha hecho que este negocio sea el peor negocio de Chile. Gracias, diputado Tapia. A continuación tiene la palabra hasta por 4 minutos el diputado José Miguel Castro, y con posterioridad la diputada Marcela Riquelme. Diputada Riquelme. ¿Sí? Muchas gracias, presidente. La historia es una espiral. Y para los que creemos en Dios, sabemos que nuestra tierra es una tierra privilegiada, que hemos tenido oportunidades como país de ser un gran país desarrollado, pero las hemos desperdiciado a lo largo del tiempo. Todos hemos escuchado la historia del salitre y cómo Chile perdió el salitre en manos de los extranjeros, en manos del abuso y en manos también de la astucia del reemplazo del salitre. Y cuando pensamos en el salitre decimos no vamos a tener una segunda oportunidad en la vida y llega el cobre. Y el cobre está en nuestra tierra, está en las entrañas de nuestra tierra y nos da una oportunidad tremenda de poder ser nuevamente un país desarrollado. Y entregamos el cobre a los extranjeros y la explotación partió por allá en Chuqui, por allá en Zúbel. Y quiero, a propósito del Día de la Nacionalización del Cobre, que fue hace muy poco, recordar estas palabras que tienen muchos años, pero cobran sentido como si hubiesen sido ayer. Abro comillas. Quiero insistir que porque el pueblo es gobierno, es posible que hoy día digamos que el cobre será de los chilenos. Porque los grupos minoritarios que gobernaron el país, las viejas y rancias oligarquías, siempre estuvieron comprometidas con el capital foráneo y muchos de sus miembros defendieron los intereses extranjeros postergando los sagrados intereses nacionales. Queremos que se entienda entonces que ha habido en los últimos decenios dos concepciones distintas. La primera, típicamente capitalista, para entregar el manejo del cobre libremente a las empresas en el juego de la industria privada. Por eso, lamentablemente,
también hay que recordar que cuando se entregaron estas riquezas, se negó a los chilenos la capacidad de poder manejarlas. Se menospreció al hombre nuestro y se nos entregó a la tutela extranjera. Ello no solo permitió que salieran de la patria cantidades fabulosas de dinero, riquezas inmensas para ir a tonificar economías extrañas, sino que esta misma dependencia nos impuso no solo, repito, la salida de recursos económicos, sino al mismo tiempo limitó nuestras posibilidades de preparación técnica. Vivimos y nos quisieron imponer desde fuera en el manejo técnico de la más fundamental de las riquezas nuestras, limitando las posibilidades de acceso a los altos mandos de la ciencia y de la técnica para nuestros profesionales, situación que, por cierto, colocaba en inferioridad al chileno frente al extranjero. Estas palabras pronunciadas en 1971 por el presidente Salvador Allende Gossens parece que hubiesen sido pronunciadas ayer, porque cobran tremendo sentido cuando decimos de qué forma hemos dilapidado el capital de nuestro país. Y entonces recordamos la necesidad de que Chile pase de ser un país absolutamente extractivo a un país industrializado, donde podamos soñar el día de mañana con exportar productos que sean refinados y elaborados en nuestro país. ¿Hasta cuándo mi madre y mi padre van a seguir con ese sueño? ¿Hasta cuándo le voy a contar ese sueño a mis hijos? ¿Hasta cuándo le tendré que contar ese sueño a mis nietos? Yo ya no quiero que eso sea un sueño. Yo quiero que eso sea realidad. Yo quiero que nuestro país pueda avanzar en la industrialización. Y por eso hemos tenido esta nueva oportunidad. Muchos dicen es un mal acuerdo lo del litio. Pero claro que es un mal acuerdo si empezó mal cuando se lo entregó Pinochet a su yerno, pues. Si hablamos de malos negocios, partamos por ahí. Partamos cuando Pinochet le entregó a su yerno el negocio del litio. Eso es real. Eso es historia. ¿Cuántos miles de millones de pesos? Dejen de defender lo indefendible, señores. Acepten la realidad como es. A ver, asuman la realidad. Entonces, cuando hablamos del litio, pongámonos serios. Cuando hablamos del litio decimos no queremos dilapidar nuestro capital. Y encontramos que este acuerdo puede ser ventajoso para nuestro país. Y claro, cuando pensamos en la cantidad de dinero que va a recibir nuestro país, por favor, lean la minuta. El Estado de Chile podría recibir en ingresos un rango de entre 21.700 millones de dólares y 48.900 millones de dólares. Esas cifras para municipios como El Olivar, para municipios como Navidad, es el 25%, por supuesto, lo que van a recibir del royalty es un 25% de su presupuesto anual. ¿Cómo no va a ser importante para nuestras comunas tener royalty? ¿Cómo no va a ser importante para nuestras comunas poder asegurar que el litio va a ser de Chile, de los chilenos y explotado por chilenos? Este acuerdo no es perfecto, parafraseando a Pablo Milanés. Más se acerca a lo que yo simplemente soñé, quisiera poder decir. Y en definitiva, este acuerdo representa la oportunidad del Estado de Chile de meterse hoy en el negocio del litio. ¿Vamos a seguir mirándonos las caras mientras otros aprovechan el litio? Yo no quiero eso. Y yo no le voy a responder a la gente por haberme quedado de brazos cruzados esperando que el Estado de Chile se meta en el negocio del litio. Yo quiero que esté ahora, y este acuerdo lo permite. Este acuerdo permite que pongamos condiciones. ¿Son las mejores? ¿Podrían haber sido mejores? Claro que podrían haber sido mejores.
pero es lo que se podía hacer en el momento histórico y político en el que estamos. Y este es el mejor acuerdo que las personas que han sido designadas por el presidente para hacerlo han podido obtener para Chile y los chilenos. Quiero reconocer el trabajo del pueblo payote, quienes fueron los que pudieron votar aquella primera licitación que hizo Piñera. Fueron ellos, no ustedes, no nosotros, los que votaron esa mala licitación. Fueron ellos los que defendieron su tierra, su patrimonio y la de todos los chilenos. Porque este camino demuestra que somos capaces y estaremos fiscalizando aquello. Estaremos fiscalizando que se pueda obtener esta independencia económica. Quiero cerrar diciendo, no queremos ser un país en vías de desarrollo que exporte capitales. No queremos seguir vendiendo barato y comprando caro, porque fuera de la trascendencia económica que se ha señalado, tenemos una trascendencia política que es necesario meditar. Las palabras del presidente Allende resuenan en la historia y resuenan hoy día en este Congreso, porque esto, el fruto, no lo veremos nosotros, lo verán nuestros hijos. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que se ha celebrado. Gracias, diputada Riquelme. Sí. Diputado Castro, sí. Tiene la palabra a continuación el diputado Castro y con posterioridad el diputado Johannes Kaiser. Como son pocos los inscritos, vamos a seguir estrictamente el orden de inscripción que tenemos en la pantalla. Tiene la palabra diputado Castro. Gracias, señor presidente. Es un tema que nos afecta a todos los chilenos y es un tema que nos va a afectar probablemente a aquellos que quizás no han nacido. Aquellos que estamos hoy día acá quizás no veamos finalizar este acuerdo. Un acuerdo que no se debería haber dado en este gobierno. Si este gobierno iba a ser el gobierno de la transparencia, de las puertas abiertas, y termina siendo el gobierno que hace un acuerdo económico que quizás es atractivo, quizás es un buen acuerdo, pero el fin no justifica los medios. ¿Por qué? Porque se hace entre cuatro paredes. Se hace completamente a escondidas de la ciudadanía. Este gobierno, que iba a ser el más transparente, no consideró la opinión de empresas ligadas a Soquimich, como por ejemplo Tianqui. No consideró a las comunidades y simplemente firmó. Y lo que dicen justamente los diputados, ni siquiera Pinochet se atrevió a tanto, fíjese. Fue y entregó, sí, le entregó a Ponce Lerú todo, le entregó. ¿Y qué es lo que hace justamente este gobierno? Le entrega absolutamente todo a Codelco, a Soquimich y no hace ninguna licitación. Obviamente, como dice el señor Pacheco, toda licitación es incierta, pero es preferible hacerlo entre cuatro paredes. Toda licitación es incierta. Los que fueron llamados a la transparencia hoy en día no cumplieron. Hoy tenemos sentado a un exministro, el señor Pacheco. Y yo le voy a decir, señor Pacheco, usted que nos dice con cifras, vamos a ganar 21.000 millones de dólares, 41.000 millones de dólares. Yo le digo que el 6 de agosto de 1916, portada de diario, ministro Pacheco afirma que bajarán las cuentas de la luz en un 20%. Hoy día estamos con el problema de la luz y todos nos hemos dado cuenta qué es lo que pasa. Él nos está diciendo que vamos a ganar millones de dólares y millones de dólares. La verdad, señor Pacheco, hubiera preferido más transparencia en su gestión. ¿Qué pasa con los actores? Tianqi, por ejemplo, una empresa china que da un acuerdo con 3 directores. Una empresa china, los chinos hoy en día son los principales actores económicos en relación con Chile. Dice, ok, vamos al acuerdo, queremos saber más, y no le entregan absolutamente ninguna indicación en términos económicos. No se le entregó, y eso lo han dicho no a uno, sino que a varios parlamentarios acá sentados. No se les ha entregado la información. Las comunidades, ¿se les dijo antes qué es lo que iba a pasar? No les han dicho absolutamente nada y se espera hacer una consulta posterior. Un acuerdo entre 4 paredes.
Y hoy en día nos piden simplemente que aplaudamos estas cifras, que aplaudamos esto que se hizo sin una licitación. Dios mío, es complicado. No se extrañen que el proyecto de ley que permite hacer concesible el litio, que ya se aprobó en la Comisión de Minería, llegue acá y sea aprobado. No se extrañen que nosotros apoyemos dicho proyecto, porque, para terminar, un acuerdo bueno económicamente no necesariamente es el correcto. Y eso es lo que sentimos, por lo menos, muchos de izquierda, muchos de derecha. En Chile se tiene que hacer más transparente. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castro. A continuación tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser y con posterioridad el diputado Tomás Lagomarsino. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo la verdad es que estoy un poco sorprendido de que en este hemiciclo se plantee que entregar entonces concesiones a dedo es mejor que licitarlas, porque no habría ninguna garantía de la licitación. La verdad es que uno queda un poco atónito, considerando de que si se hubiese hecho así durante el gobierno militar, bueno, el escándalo sería aún mayor, ¿no? ¿Cómo podemos confiar nosotros en las cifras que nos están dando si efectivamente, como decía un colega antes que yo, en materia de la transición energética nos dijeron que iba a bajar la cuenta de la luz en 20%? Todos nosotros estamos ahora con la cabeza en el lazo, porque resulta que no bajaron en 20% las cuentas de la luz, sino que ha aumentado exponencialmente el valor de la misma. Responsable en su momento el ministro de Energía. Ahora, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. Si nosotros hubiésemos licitado el litio, ¿cuánto creen que podríamos haber recogido? Digo, en capital, de una vez. ¿10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares? Eso está en el marco de las conversaciones. Esos 20.000 millones de dólares puestos en fondos de inversión de capital, como por ejemplo lo hacen los noruegos o lo hacen los Emiratos Árabes Unidos, nos habrían permitido solamente con los intereses mejorar las pensiones de los chilenos. Pero resulta que eso no se ha hecho. No, confiamos en que efectivamente el precio del litio se mantenga alto y eso es algo que no necesariamente va a ser el caso en un futuro. Ya estamos viendo cómo el tema de la electromovilidad está llegando a sus límites en Europa. Entonces, entregamos un negocio a dedo. Nosotros no tenemos mayor idea de cómo se hizo. Y lo que sí nos podemos preguntar es quién ganó con todo esto. Y le puedo decir una cosa. Yo tengo claro quién más ganó en esto. Morgan Stanley y el Bank of America. Dos grandes megacorporaciones que asesoraron a Codelco y Sokimich. Americana. Es interesante el punto. Porque, entre otras cosas, Morgan Stanley también tiene su contacto con George Soros y sabemos entonces cuáles son los nexos también desde el punto de vista político hacia nuestro gobierno. Señor presidente, por su intermedio, no sé si hemos hecho un buen o un mal negocio. Creo que no lo vamos a saber nunca. Pero ese es el problema. El problema es que no lo sabemos. Y la verdad es que nosotros como país debiésemos tener un sistema un poco más transparente. Y por lo demás, felicidades por apoyar a Ponce Lerú allá al frente, ¿eh? Gracias, diputado Kaiser. A continuación tiene la palabra el diputado Tomás Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Hace algunos meses este Congreso despachó la ley 21.546 que permitió el cierre de la fundición Codelco Ventanas. Esa ley, este Congreso Nacional la despachó indicando: Codelco Chile deberá mantener la capacidad de recepción de dichos minerales y garantizar la materia prima y el flujo que permita el pleno funcionamiento de la refinería Las Ventanas. El 31 de marzo de 2023 se cerró la fundición Codelco Ventanas, pero el 21 de febrero de 2024 ENAMI cerró la fundición Hernán Videla Lira, golpeando fuertemente la refinería en cuanto a la provisión de ánodos. De hecho, al mes siguiente de marzo de 2024, esta cantidad de ánodos menos ha impactado fuertemente dicha refinería, poniendo en cuestionamiento su continuidad. Y yo me pregunto, señor presidente, si es que se tenía conocimiento cuando nosotros legislamos la ley 21.546 de que iba a cerrar la fundición Hernán Videla Lira, que proveía
ánodos y que se proyectaba que iba a continuar proveyendo ánodos a la refinería Codelco Ventana. Porque si se tenía conocimiento de que iba a cerrar, se engañó a este Congreso Nacional. Se le engañó, se le mintió a este Congreso Nacional ocultando esa información y haciéndonos legislar equivocadamente con esa frase. Señor presidente, yo creo que lo que ha planteado el diputado Castro referente al tema de energía, esta otra materia, hace indiscutible las dudas que este Congreso y este hemiciclo tiene con respecto a este acuerdo. Muchas gracias. Gracias, diputado Lacomarcino. A continuación tiene la palabra el diputado Benjamín Moreno. Muchas gracias, presidente. Están ocurriendo cosas curiosas. No sé si será el cambio climático, las elecciones o algún otro factor que se nos vaya escapando. La izquierda entregando en asignación directa buena parte de la explotación del litio al ex militante del PPD, Soquimich, liderado por Julio Ponce. Pinochet estaría orgulloso. Nos señalan muchas cosas aparentemente bonitas. Lo cierto, presidente, es que hay que mirar con más cautela lo que nos dicen. Nos dicen que algunas empresas estatales nos entregan entre el 85 y 90% de sus ingresos o utilidades al Estado como gran cosa. Extraordinario. Se les olvidó una parte. Decirnos que esas mismas empresas, para que sigan funcionando, se endeudan como locos, camuflando deuda pública a través de las empresas estatales. Lindo negocio, pero para el gobierno de turno. El señor Pacheco, por su intermedio, presidente, nos señala varias cosas. Hay algunos que toman posición por intereses. Vaya novedad. Primera regla de la economía. Y sí, tenemos intereses. Nos interesa que Codelco deje de perder terreno y plata, que es de todos los chilenos, y que no siga capturado por intereses mezquinos. Nos señala que Codelco no está obligado a licitar. Impide eso entonces que tomen otras medidas como hacer concesible el litio para impulsar la industria, que ha ido perdiendo terreno año a año de la mano de países como Argentina, Australia, Canadá, y donde realmente no tienen motivos para mantenerlo capturado por el Estado. Nos dicen que Codelco prefirió optar por un trato directo antes de una licitación por el futuro incierto. Pero veamos qué es lo que hay cierto. Lo cierto es que Codelco cae y cae cada año a pesar de los presagios que nos decían que iban a producir 2, 3 millones de toneladas al año y ahora producen 1,3 y apuradito. Nos decían que los proyectos estructurales iban a salir muy bien y salieron como el forro. Nos decían que llegó la hora de dar confianza. Con la misma confianza que no saben explicar la situación de Salar Blanco, con la que no pueden explicar la grave situación de Codelco. Con esa confianza, presidente, la confianza hay que ganársela con hechos, no con promesas. Señor Pacheco, por su intermedio, presidente, hoy día Codelco no tiene ni hechos, ni finanzas, ni espaldas para pedirnos confianza. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Moreno. Ofrezco la palabra al diputado Matías Ramírez. Gracias, presidente. Estimado Pablo, te envío propuesta correspondiente, pues lo que te enviaron es una burla. Ese fue el correo enviado por Patricio Contese, exgerente general de SQM y persona de confianza, Julio Ponce Lerú, al ex senador UDI Pablo Longueira el 6 de agosto de 2010, haciendo referencia al proyecto de ley que introducía cambios al marco tributario a la minería. Ese correo, redactado por Matías Tauraga, fiscal de SQM, permitió precisamente crear una ley que benefició a SQM Nitratos y SQM Salar, contratos que, valga la redundancia, firmó como ministro en ese entonces Pablo Longueira, quien hoy está en juicio oral y público esperando sentencia respecto a estos hechos. Esta es una cuestión que hasta el día de hoy está precisamente en litigio. ¿Podemos separar esa historia de SQM de la empresa en sí misma? Yo creo que no.
Yo creo que no, porque efectivamente cuando durante más de una década SQM se dedicó a pagar a partidos políticos y a políticos para mejorar su posición en la economía y en el negocio, efectivamente hay un tema ético y de transparencia. Y creo que aquello es importante tenerlo presente. No estamos hablando de una empresa que incluso en Estados Unidos recibió una multa mayor a lo que en Chile efectivamente recibió. Recordemos cuando el Senado se puso de acuerdo para elegir a Jorge Abbott como fiscal nacional para tapar precisamente esta investigación. Y derivó en que SQM como persona jurídica salió a través de una suspensión condicional, cuando debería estar condenada, igual que Corpesca, por la tramitación, dicho sea de paso, de la ley Longueira, tramitada también por el ministro Pablo Longueira. Entonces yo creo que separar una cuestión de la otra es imposible. Es por eso que precisamente el programa de gobierno hablaba de crear una empresa nacional del litio, que se hiciera cargo de esta demanda. Porque yo no comparto cuando se dice que esta era la única, que la ventana de oportunidad era corta y por eso había que aprovecharla. Porque si no en Chile volvemos a transar valores, no valores solamente económicos, sino que instauramos también la impunidad. Porque en delitos de cuello y corbata, SQM sin duda lleva la bandera de la impunidad. Y eso yo creo que es una pésima señal. ¿Habían alternativas? Por supuesto. Licitación pública, internacional, si ese era el camino, aunque sea más difícil, en aras de la transparencia, hubiese sido mejor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ramírez. A continuación ofrezco la palabra al diputado Gaspar Rivas. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Ángel Calisto. Al agua. El diputado Jaime Mulet. Gracias, presidente. Presidente, estimados colegas, yo quiero insistir en un par de aspectos en estos 2 minutos que tenemos, digamos, producto de la bancada. ¿Hay alguna otra actividad de la minería tan relevante como esta, donde el Estado capta el 85% de la renta económica? En el cobre, con suerte, llegamos, en el mejor de los casos, al 46% de la renta. Con este convenio podemos llegar al 85% de captura de la renta. ¿Qué pasó con la nacionalización del cobre hace 50 o 60 años atrás? Se llegaba al 50%, fue un gran paso. Con la chilenización. ¿Hay alguna otra actividad que le pueda aportar al Estado? ¿De otra manera? ¿Con mayores recursos? Nos dijeron la licitación. Les demostré en mi intervención cuántas licitaciones truchas se han hecho en este país en dictadura y en democracia. ¿Qué garantiza la licitación? ¿Qué garantiza la licitación? Máximo una licitación de esta envergadura, donde hay actores internacionales, 4 o 5, que son los que manejan el negocio del litio. Y vaya que uno de ellos está incluso en SQM, y es SQM, y el otro es Tianchi, que el reclamo de Tianchi tiene que ver porque quiere información. Y cuando se hizo socio, el propio Estado, a través de la Fiscalía Nacional Económica, le puso restricciones de acceso a la información, porque es competidor. Entonces, ¿están preocupados por el reclamo de Tianchi? Vaya, es una empresa del Estado chino. Entonces creo que esto tiene que ver con lo posible, con lo que se podía hacer en un ambiente con ciertos niveles de hostilidad, donde a mí me hubiera gustado que el Estado expropia a SQM, para serles bien honesto. Hace algunos años atrás creo que era el camino, pero este Parlamento le va a dar facultades para expropiar, obviamente que no. No están los recursos para hacerlo, no está la disposición política para hacerlo. Entonces creo que el modelo al que se llega es un buen entendimiento dadas las condiciones políticas y es coherente con la propuesta de la Estrategia Nacional del Litio, que algunos aquí hoy día señalan objeciones, pero que no criticaron en su oportunidad, pues. Si el presidente de la República mandató a Codelco y Enami cuando entregó la Estrategia Nacional del Litio hace más de un año y se quedaron callados.
Y hoy día empiezan a establecer una crítica, podrían haberla y haber dicho, no, presidente, se equivocó. Entonces creo que es un camino posible, real, que nos permite ahora captar renta y creo que eso es lo importante para todos. Muchas gracias, diputado Mulet. Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar al director de Codelco, al señor Máximo Pacheco. Quien olvida su historia está condenado a cometer los mismos errores. Miércoles 17 de agosto del año 2016, Gobierno dio a conocer que las cuentas de luz iban a bajar un 20%. Ministro de la época, Máximo Pacheco. Al mes siguiente, presidente, por su intermedio al director de Codelco, lo interpelaba justo a un grupo de ambientalistas en el Paso Internacional Pehuenche, junto a su comitiva, dando cuenta del uso, abuso y saqueo de la empresa Enel en el río Maule. Ahí estábamos, protestando con las banderas por la inequidad, por la gente en los territorios que no tenía agua. Y señor Pacheco, hasta el día de hoy, mi comunidad en Los Álamos sigue sin agua. Ahora se presenta un gran negocio a través de Soquimich, una tremenda alianza, y el mensajero vuelve a ser el mismo. Permítame, presidente, decir que al único Máximo que le creo es a Máximo Décimo Meridio, un gladiador. Eso se ve en las películas. Aquel que lucha por lo justo en un gran campo de batalla, contra los grandes, contra la inequidad. Pero lo que se nos ha presentado hoy dista mucho a aquellas películas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Pulgar. Ofrezco la palabra al diputado Gaspar Rivas. Gracias, presidente. Yo he escuchado atentamente los discursos de mis antecesores y la verdad es que no puedo dejar pasar el responder determinados argumentos con mucho respeto, pero con igual fuerza y convicción. Este es un acuerdo que se presenta como inédito y revolucionario en la historia de Chile. La izquierda lo defiende porque es de su gobierno, es comprensible, y la derecha lo ataca porque la derecha es neoliberal. La verdad es que a mí me parece un buen acuerdo, pero yo incluso hubiese ido más lejos. Desde mi punto de vista, el litio debiese haber sido entregado completamente, en su totalidad, a Codelco, o bien debiese haberse nacionalizado la empresa Soquimich, sin ningún tipo de indemnización, puesto que esta empresa ha lucrado, por no decir otro verbo, durante décadas de este recurso que es de todos los chilenos. Quiero ser muy enfático con aquellos sectores que plantean la privatización del litio. El litio nuevamente en manos de los privados, jamás, nunca, jamás, ya basta. Han sido más de 40 años de lucro por parte de sectores privados. Yo no soy allendista, jamás me he considerado allendista. Tengo un mundo de diferencias con Salvador Allende, pero reconozco la valentía del presidente Allende de haber nacionalizado el cobre hace 50 y tantos años atrás. Lo he dicho una y mil veces, y por eso apoyo esta posición de recuperar, de un proceso de recuperación nacional de nuestros recursos naturales, porque soy un nacionalista y creo que el interés de la nación, no solo el amor a la patria, no solo porque parte ahí, se defiende con la bandera y con el himno, que para mí son intocables y nadie me los cambia. Pero ahí parte y no termina el amor a la patria, el amor a la nación, el patriotismo de verdad, el patriotismo en serio. También incluye la defensa de aquellos recursos naturales que son de todos los chilenos,
y no estárselos entregando a las grandes corporaciones internacionales solamente para que se llenen los bolsillos. Eso es ser realmente patriota. Eso es ser realmente defensor de los derechos y los intereses de todos los chilenos, no como algunos sectores que se catalogan como patriotas, que en realidad son realmente entreguistas a la hora de los que hubo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gaspar Rivas. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Ángel Calisto. Muchas gracias, presidente. La verdad es que he escuchado atentamente también las intervenciones de mis colegas respecto de este acuerdo entre Soquimich y Codelco. Evidentemente hay cuestionamientos de conflicto de interés, particularmente, presidente, porque Soquimich es una empresa privada que se dedica a la explotación de recursos minerales, mientras que Codelco es una empresa estatal dedicada a la extracción de cobre y, por lo tanto, el convenio entre ambas empresas ha sido criticado por posibles conflictos y falta de transparencia. Presidente, recién escuchaba también a la diputada Riquelme, que hacía referencia al yerno de Pinochet. Pero si aquí el yerno de Pinochet está involucrado total y absolutamente en este acuerdo entre Soquimich y Codelco, presidente. Entonces, a mí me sorprende realmente que el gobierno del presidente Boric, un presidente que cuestionó a Ponce Lerú por todos los medios de comunicación, cuestionando los vínculos y los escándalos de corrupción que todos condenamos, donde Soquimich estuvo involucrado, resulta que es con el mismo que se sienta la empresa estatal Codelco a firmar un convenio de estas características. Un convenio, presidente, lleno de opacidad. Y quiero transmitir la preocupación que hoy día existe también, presidente, porque dentro de este convenio, en el artículo 18º, se limita la participación de los accionistas y se especifica la toma de decisión de directorio, cuando no todos tienen derecho a voto. ¿Qué nos dice don Máximo Pacheco, si es que me puede escuchar, respecto del artículo 18º, respecto de la falta de transparencia, respecto de las cláusulas, respecto de la confidencialidad? Porque se supone que este convenio, este proceso ya finalizó. Por lo tanto, hoy día, ¿por qué todavía siguen habiendo cláusulas de confidencialidad? Yo se lo pregunto al señor Pacheco para que nos pueda responder en esta sala. ¿Qué procedimientos, don Máximo, faltan para que este convenio se ejecute? Porque la verdad, existe la duda razonable en este convenio, en este Congreso respecto de este convenio, sobre todo, presidente, porque un elemento transversal que se ha discutido acá y la duda razonable que tiene el Congreso es por qué tanta opacidad en un acuerdo que particularmente fue hecho en trato directo. Aquí falta transparencia y le exigimos. Gracias, diputado Calisto. A continuación tiene la palabra el diputado Marco Antonio Zulantay y, siguiendo estrictamente el orden de inscripción, el diputado Henry Leal. A continuación. Muchas gracias, presidente. Al parecer, la posición que yo voy a manifestar en esta intervención es minoritaria, pero la voy a señalar porque realmente la siento y la voy a defender. Claramente hubiese sido mejor una licitación, qué duda cabe de eso. Pero yo les quiero leer un titular de prensa de principios de este mes. Empresa francesa inaugura planta de litio en Argentina y acusa que en Chile hay más trabas al respecto. Esto es lo que está ocurriendo todos los días en el mundo de la minería, especialmente del litio. Y el que no quiera entender que esto es una competencia a nivel internacional, creo que está equivocado, con mucho respeto. Porque
Explicado lo que señalaba recién el presidente de Codelco en general respecto a los aspectos legales, las facultades de este convenio, aclarados esos puntos, de los cuales yo no tengo objeción por lo menos, yo creo que este es un tema claramente de posiciones ideológicas. Porque mientras unos sostienen que se debe estatizar el tema de la industria del litio y estatizar también otros aspectos de la estructura de nuestro país, otros creemos en los buenos acuerdos. Y en este caso es un acuerdo comercial que se ha señalado ampliamente y claramente en algunos procesos hacia adelante, le va a ir beneficiando paulatinamente al Estado chileno con más recursos. No nos olvidemos que en la operación financiera 2023, Soquimich solamente aportó $5.000 millones al erario nacional. Claramente tenemos ahí una fuente de ingresos importantes para el Estado chileno y que, insisto, si nosotros seguimos perdiendo el tiempo en discusiones ideológicas, en discusiones respecto a la propiedad anterior o futura, el tema accionario, otras cosas que son muy importantes, pero que no tienen, según mi punto de vista, una relevancia correcta respecto al beneficio general y futuro que puede estar, digamos, en el horizonte para nuestro país. Quiero también señalar que esta es una opinión personal, pero yo creo que va a interpretar a varios. Quienes nos sentimos defendiendo las ideas de derecha, no podríamos nunca estar de acuerdo con no podríamos nunca no estar de acuerdo con un contrato de explotación público-privada como este. Todos sabemos que están las bases de nuestras ideas en general, el Estado subsidiario, que tan bien nos ha hecho como país, que tan bien fue el desarrollo futuro que nosotros tuvimos desde hace 30 años y me imagino que la gente que participó en la concertación en algo de eso también podrá defenderlo. Siempre serán buenos los acuerdos público-privados, así avanzó Chile, así se desarrolló Chile y jamás desde el punto de vista estatista. Es por eso que creo que este convenio, si bien pudo hacerse licitado, creo yo que ante la premura de la competencia y también del tiempo que se está perdiendo en ingresar buenos recursos a las arcas estatales, creo yo que es un buen acuerdo. Siempre vamos a estar vigilantes y en general nosotros vamos a apoyar este tipo de políticas porque el Estado subsidiario tiene que seguir desarrollándose de la mejor forma. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Zulantay. A continuación tiene la palabra el diputado Henry Leal. ¿Está presente? Tiene entonces la palabra la ministra de Minería, Aurora Williams. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, los saludo a usted y a todos los honorables diputados y diputadas de la República que hoy día están en este pleno. En mi rol de ministra quiero referirme a la Estrategia Nacional del Litio, que tiene como objetivo fundamental aumentar las riquezas para el país, desarrollando una industria clave como paso fundamental para vincular el desarrollo económico de Chile con el cambio hacia una economía verde a nivel global. Desde ese punto de vista hemos buscado generar una estrategia amplia que no solo se haga cargo de la exploración y explotación, sino que además de la agregación de valor, así como el desarrollo de estudios necesarios en los salares desde el punto de vista ambiental y además la generación de conocimiento científico. La alta demanda mundial, los buenos precios y las grandes reservas de este mineral en nuestro país nos permiten ser optimistas y a la vez nos llaman a actuar con un sentido de urgencia. Es necesario incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y agregación de valor en armonía con las comunidades.
Con tal propósito, se definió para el desarrollo de la industria del litio en Chile un liderazgo desde el Estado e involucrar al sector privado en todo el proceso productivo. En este sentido, y tal como lo informó el presidente Gabriel Boric en abril del año 2023, en esta estrategia juegan un rol fundamental Codelco y ENAMI como representantes del Estado. La colaboración público-privada con protagonismo del Estado es la forma de aprovechar una oportunidad histórica. La Estrategia Nacional del Litio considera un conjunto de objetivos: aumentar las riquezas para Chile, desarrollo tecnológico, sostenibilidad social y ambiental, sostenibilidad fiscal, diversificación de actores, por nombrar algunos. Estos objetivos buscan dar dinamismo a esta industria, involucrando al Estado en todo el ciclo productivo, desde la exploración, la explotación y la manufactura, actuando a través de alianzas público-privadas y desarrollando las cadenas de valor asociadas. La construcción de esta estrategia se hizo tomando en cuenta el estado del arte de la industria de litio en nuestro país. Como Estado, establecimos que se debe aprovechar la capacidad instalada en el sector privado mediante el desarrollo de alianzas público-privadas que permitan maximizar la rentabilidad económica y social de la extracción del mineral y combinen los objetivos de los actores públicos y del Estado de Chile. En el caso del Salar de Atacama, es especialmente relevante para Chile, no solo porque es allí donde se encuentran las principales reservas de litio hasta hoy identificadas, sino también porque hoy es el espacio en donde existen operaciones extractivas que son a su vez fuente de importantes ingresos fiscales. Frente a este escenario, y dado el término del contrato de SQM en el año 2030, se determinó que era clave y urgente asegurar la continuidad de las actividades productivas en el salar, aumentando de manera sostenible la producción de litio y asegurando la entrada del Estado. Diputados, por favor, le ruego guardar silencio, está hablando la ministra. Y asegurando la entrada del Estado en el ciclo productivo. Para ello, partiendo de la base del respeto irrestricto a los contratos vigentes entre Corfo y ambas empresas, se determinó abrir espacios de negociación con estas, teniendo en cuenta la situación particular de cada una de las operaciones. Basándonos en su vasta experiencia en el estudio, ejecución y operación de proyectos mineros complejos y de gran tamaño, el presidente Gabriel Boric mandató a Corfo a recomendar a Codelco un modelo de negocio que entregara mayores beneficios a nuestro país, asegurando la sustentabilidad de los salares y también de sus comunidades. Codelco es una empresa minera con equipos, estructuras y capacidades corporativas muy distintas y complementa naturalmente las funciones de Corfo. Además, cuenta con una excelente reputación y reconocimiento internacional y tiene la capacidad para facilitar el desarrollo del proyecto de litio en el Salar de Atacama. Posee experiencias en asociaciones de alta complejidad, como por ejemplo Anglo American y el Abra, quien recientemente ha informado de una importante inversión en la región de Antofagasta. En concordancia con los objetivos de la estrategia, se requieren acciones concretas. Y hoy día, a un poco más de un año del anuncio del presidente Gabriel Boric, hemos ido materializando con el propósito de avanzar de manera sustantiva en cada uno de los hitos trazados. Un hito importante estuvo marcado en los diálogos participativos en las regiones con presencia de salares. Estuvimos meses con los equipos del Ministerio de Minería, el equipo del Ministerio de Ciencias, del Ministerio de Medio Ambiente, trabajando en jornadas de diálogo, con más de 700 participaciones. A finales de marzo, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó iniciar la creación de una red de salares protegidos, un tema inédito en nuestro país. A mediados de abril
Se lanzó un procedimiento público y abierto consistente en un llamado a inversionistas nacionales y extranjeros a manifestar interés en la ejecución de proyectos relacionados con la exploración, explotación y beneficio del litio contenido en salares, pero también contenidos en otros yacimientos situados en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En el mes de junio se avanzó decididamente en la creación de un instituto tecnológico y de investigación público de litios y salares, donde hemos instalado los estatutos de este instituto de litio en San Pedro Atacama, el eje de Chile en materia de desarrollo de litio. Y recientemente, con financiamiento del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, fue adjudicado el concurso Anillo de Investigación de la ANID, beneficiando a más de 10 grupos de trabajo con un total de 6.000 millones de pesos para desarrollarlo en los próximos 3 años. El resultado de estas investigaciones pasará luego a formar parte del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litios y Salares. La Estrategia Nacional de Litio está avanzando. El acuerdo Codelco-Soquimich es uno de los hitos de esta estrategia diversa e inédita para nuestro país. Nuestro Gobierno quiere hacer las cosas bien, dándole certezas a todos los actores involucrados, fortaleciendo los vínculos en el territorio, generando encadenamientos y promoviendo métodos sostenibles para las actividades a lo largo de todo el ciclo industrial. Presidente, por su intermedio a los diputados y diputadas, agradezco a todos los presentes por su atención y además señalamos que continuaremos informando de las acciones y avances que hemos comprometido como Gobierno en una estrategia inédita para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, ministra. Vamos a pasar a la lectura de los proyectos de resolución. ¿Los vamos a votar? Sí, se votan después de... Corresponde votar la solicitud de resolución número 1322 presentado por el Comité del Partido Comunista, Federación Regionalista Verde, Social e Independientes. El señor prosecretario dará lectura a su título. Presidente, la solicitud de resolución 1322 la firman los diputados Luis Alberto Cuello, María Candelaria Acevedo, Carol Cariola, Natalie Castillo, Tomás Hirsch, Jaime Mulet, Lorena Pizarro, Alejandra Plasencia, Matías Ramírez y Daniela Serrano, y tiene por objeto exhortar a su excelencia el Presidente de la República a adoptar las medidas que indica para el resguardo de la capacidad productiva y sustentable del litio en Chile. En votación. ¿Han votado todos los señores y las señoras diputadas y diputados? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Sí? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 25 votos, 4 en contra, 34 abstenciones. Rechazado. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1323, presentado por el Comité del Partido Republicano. El señor prosecretario dará lectura a su título. El número 1333, la resolución es firmada por don Benjamín Moreno, en virtud de la cual la Cámara de Diputados reconoce la importancia de la colaboración público-privada en el desarrollo del país, así como la necesidad de fortalecer las condiciones para facilitar la inversión privada en todas las áreas de la economía, asegurando la igualdad de competencia y evitando tratos especiales que perjudiquen el equilibrio del mercado. En votación.
¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 42 votos, 16 en contra, 6 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución 1324, presentado por el Comité del Partido por la Democracia. El señor prosecretario dará lectura a su título. La solicitud de resolución 1324 la firma el diputado Cristian Tapia, don Jaime Araya, la diputada Marta González y la diputada Camila Musante, y solicita a su excelencia el presidente de la República que instruya dejar nulo el acuerdo de asociación entre Codelco y Soquimich para la explotación del litio en el Salar de Atacama desde el 2025 al 2060, para que el proceso se haga a través de una licitación pública nacional e internacional y no en un trato directo. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 41 votos, 15 en contra, 10 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución 1325, presentado por el Comité del Frente Amplio. El señor prosecretario dará lectura a su título. La solicitud de resolución 1325 la firma don Jaime Sáez y la diputada Marcela Riquelme, en virtud de la cual la Cámara de Diputados y Diputadas destaca la asociación público-privada entre Codelco y Soquimich, que posibilitará que Chile aproveche sus recursos de manera más eficiente y sostenible, al tiempo que fortalece la industria minera nacional y contribuye al desarrollo económico y social del país. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 20 votos, 16 en contra, 31 abstenciones. Rechazado. Corresponde votar la solicitud de resolución 1326, presentada por el Comité del Partido Socialista. El señor prosecretario. Sí, perdón, diputado Manucheri, de reglamento. Presidente, solo para que quede consignado que fui y otros parlamentarios incluidos por error en este proyecto, pero no estamos adheriendo. Yo también. También la diputada Chicardini y el diputado Ilavaca. Muchas gracias, diputado. Tendremos eso en consideración. Señor prosecretario, por favor, lea de lectura el título. Gracias, presidente. Efectivamente, se eliminaron ya algunos diputados que habían manifestado que no habían firmado la resolución. La firma correcta corresponde a los señores Nelson Venegas, Ana María Bravo, Emilia Nullado, Juan Santana, Leonardo Soto y Tomás de Rementería, en virtud de la cual la Cámara de Diputados respalda la Estrategia Nacional del Litio, impulsada por su excelencia el Presidente de la República, conforme al marco de entendimiento entre empresas del Estado y empresas privadas, especialmente Codelco con Soquimich, para la continuidad y aumento de la producción del litio. En votación. ¿Han votado todos los diputados y las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 18 votos, 30 en contra, 19 abstenciones.
Rechazado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.